Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se vayan uniendo este live. Están avisando. Estamos partiendo. Hola, ¿cómo están las que se van uniendo? Muy buenos días. Hoy día tenemos un live con Argentina. Hola, Romy, ¿cómo estáis? La Romy siempre ahí. Hoy día tenemos un live con Argentina para conversar sobre... Ahí está. Para conversar sobre nuestras iniciativas que hemos hecho en Chile para compartir experiencia y ayudar desde lo que hemos vivido acá en esta comunidad y colaborar con otras iniciativas. Hola, ¿cómo están? Sí, justo tocó este live, lo habíamos agendado y está. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, Vero. Bueno, muchísimas gracias por este ratito de encuentro para intercambiar experiencias, propuestas y bueno, lo que todo lo que venís trabajando en las redes. La verdad que me parece excelente la iniciativa y bueno, gracias. Gracias a ti para poder también colaborar y llevar todos nuestros aprendizajes también a otros lugares, compartir experiencias. Ha sido muy importante para todo lo que hemos logrado, no solamente yo, sino que todo un equipo que hay detrás, toda una comunidad que hay detrás, que es la que se está viendo online y que después lo va a escuchar. Eso ha sido. Así que eso decírselo a todos los que nos están escuchando y se están uniendo. Muchas gracias por todo lo que han aportado, todo el esfuerzo que ha sido, es realmente gigantesco. Así que quería agradecerle. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, más que nada, está buena la iniciativa porque, aunque parezca mentira, más allá de tantos avances que ha ido dándose en la sociedad, incluso a nivel tecnológico, y tras la pandemia, al día de hoy pareciera ser que seguimos intentando generar conciencia sobre lo obvio, sobre lo lógico. Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, yo tengo especialidad en niñez y adolescencia, y cuando hablamos del derecho de ver, de paternar y maternar, y acá es donde digo, bueno, a ver, las mismas emociones que se le permite a un niño tener con su mamá, o a una niña, que también se le permite con su papá. Es como que todavía no hay conciencia del impacto que tiene en los primeros años de vida de un ser humano la cuestión emocional, ¿no? Porque es el primer contacto, cuando hablamos del olor, digamos, el contacto con el pecho, a través de un abrazo. Entonces, todas esas cuestiones que parecen como simples o cotidianas o como normales, no están tan normalizadas en virtud de cómo está instalada socialmente, digamos, la rutina de cómo debería funcionar una familia. Es como que estamos entre el ser y el deber ser, ¿no? Y a veces estamos también en la utopía. Entonces me pareció buenísimo lo que ustedes en Chile empezaron a promocionar en esto de, a ver, la obligación de paternar y maternar existe, y no es que uno tiene más derechos y obligaciones que otro, siempre partiendo de la sencillez, ¿no? Hace bastante, en plena pandemia, yo había escrito unas líneas donde manifestaba, por ejemplo, de dónde surge que la alteración en el sueño solamente impacta en la madre y no en el padre, cuando, por ejemplo, tienen que ir a trabajar. Esto de la mamá tiene que dar el pecho, bueno, el papá acompañar con el provecho, con los descansos, lo que es la asistencia a los controles pediátricos, lo que es la asistencia a una actividad escolar, digo, todo lo que transita, sobre todo una criatura en los primeros años de vida. Entonces, me gustaría poder arrancar este intercambio precisamente donde vos puedas contarnos cómo nació Yo Quiero Estar. Mira, justo lo estábamos recordando hoy día, esto partió estamos a mayo, en enero del año pasado, con la Cata Schwerer de Mamá Sin Caos. Ella es una influencer que hoy día tiene 300.000 seguidores, ella es gigante, y la vida nos juntó por diferentes circunstancias. Yo estaba justo buscando un camino porque ahí me había salido
en un emprendimiento que había estado y había sido candidata convencional, que no sabía, entonces estaba un poquito ligada a la política y ella estaba muy ligada a lo que son las redes sociales, a lo que son la realidad de las mamás en particular. Y ella me dijo, hagamos algo para darle soluciones prácticas a las mamás en Chile, porque las mamás están absolutamente colapsadas y yo como influencer lo veo todos los días, lo puedo canalizar a través de videos que yo haga, tratando de calmar los sentimientos, dar una guía de autocuidado que ya se está focalizando mucho en se focaliza mucho en el autocuidado y la importancia de los padres y las madres en los niños. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Pero fue, te digo, jamás ninguna ambición, como probemos hacer algo porque las mamás están colapsadas y necesitamos soluciones reales y visibilizar esta realidad y soluciones desde que tengamos jugadores en los baños para hombres y en todos los baños, y salas de lactancia en temas de infraestructura, hasta temas estructurales laborales como por ejemplo el teletrabajo, la jornada. Y así partió. Y al final ella me enseñó a usar, yo en mi vida había usado TikTok, Instagram, no cachaba nada. Al principio, de hecho, subió los primeros, no sé, 2 semanas yo en TikTok, era una lata mi video. O sea, de verdad es una cuestión eterna, larga. Entonces ella me enseñó y juntas empezamos a darnos cuenta de la importancia de la flexibilidad laboral. Cómo esto, porque empezamos a investigar y empezamos a darnos cuenta que había muchísimos estudios que mostraban que cuando las mamás tenían hijos, dejaban de trabajar formalmente, en parte por lo que tú decís recién, que es que en el fondo los hombres no son parte de esto culturalmente de y de ningún tipo, o sea, el acompañamiento, la responsabilidad, que es muy importante, y bueno, y también, por lo que tú decías, o sea, el impacto de la niñez, de la presencia de sus adultos, de los adultos significativos presentes, es algo de que yo te diría que nadie sabe. O sea, se conversa muy poco y a nosotros nos cuesta mucho en el ámbito político llevarlo y relevarlo, porque como que no les interesa, es como muy de largo plazo, los niños no votan esto. Y así partimos. Así claro, partimos. Y con la iniciativa. Excelente. Y a la flexibilidad laboral, y ahí yo me acuerdo, yo tenía el contacto de la senadora Paulina Núñez, y la contacté y nos juntamos con ella, yo en la Cata, y le dijimos por qué no presentamos un proyecto de flexibilidad laboral. La habíamos presentado uno en la Cámara de Diputados, por la Cámara de Diputados que en Chile es bien enredada. Entonces hagámoslo a través del Senado. Y ella dijo, la Paulina, dijo, ok, démosle. Y así partimos. Después la Cata tuvo guagua y me dijo, pero ¿sabes qué? Yo no me da más con mi tema y estar en esto. Entonces ahí yo empecé a armar un equipo, empezamos a armar un equipo de quienes nos empezaron a ayudar. Y así se armó el equipo que tenemos ahora. Está la Romina, que es directora ejecutiva, la Fran, que está a cargo de todo lo que, ella es abogada, todo lo que tiene que ver con lo legal, con lo normativo, la Jackie, psicóloga, que está a cargo del acompañamiento socioemocional, también tenemos a la Caro, que está viendo todo el tema de comunicación. Se armó un equipo multidisciplinario, que es muy importante. Eso nos Por supuesto que sí. Es muy importante, porque eso permite la mirada legal, también cruzarla con la mirada socioemocional. La Jackie siempre dice lo que tú dices, tenemos que pensar en los niños. Tenemos que pensar en los niños. Nosotros estamos pensando en leyes, ¿te fijas? Después está Pedro también, que es el emprendedor, entonces él lo ve desde la mirada del emprendimiento. Entonces, agregamos todas las miradas a un mismo objetivo, y lo que también diría yo que ha sido muy, muy importante es que nosotros no solo somos transversal en lo académico, en lo profesional, también somos transversal en lo político. Y eso es muy importante, porque nos ha obligado como equipo a tomar definiciones que a mí desde mi vereda, o desde por ponerle cualquier nombre, digamos, me mete un poco de ruido, pero claro, tengo que darle el punto, pucha, tú tenías un punto ahí, y así a la inversa. Entonces eso, y lo otro que hacemos es que cuando vamos al Parlamento buscamos el apoyo de todos, porque en el fondo esto es un tema que no lo podemos politizar, y siento, por lo menos acá en Chile, no sé cómo será en Argentina, que las causas aquí se tienden a politizar, porque hay este enfrentamiento que cuando uno va al Congreso, y uno mira, y tú te das cuenta que está lleno de cámaras, está lleno de puntos en prensa, los parlamentarios bien, como con los periodistas, con la tele. Entonces cuando tú traes este look
sí, ¿cierto? Como de prensa, de cámara, te desconectas un poco de la realidad, de los dolores de las personas y te quedas un poco como pegarle a la izquierda, exacto, pegarle a la derecha, pegarle al otro y te olvidas de las personas. claro, Eso es que, perdón, a lo largo, exacto, pero son reflexiones que hemos pensado mucho que yo creo que son súper importantes, que esto tiene que ser transversal, que es que hay que hacer un equipo multidisciplinario y lo otro que es importante es que hay que partir. Yo te diría que si tú me haces la reflexión, porque ya nos anunciaron ayer que se presenta el proyecto de ley, entonces esa noticia nos hace reflexionar, hay que partir con algo. ¿Tú crees que nosotros partimos con la cata pensando que el actual gobierno, que ni siquiera era el gobierno en ese momento, iba a presentar el proyecto de ley? Jamás, ¿cachai? Creímos que íbamos a tener una comunidad, sí, jamás, pero partimos porque era algo que había que hacer. exacto. Sí, totalmente. Bueno, eso va en sintonía con, digamos, el enfoque puntual del proyecto que tiene que ver con esta problemática que hoy tenemos entre lo que es el mercado de trabajo y el cuidado, ¿no? Donde muchas veces uno se encuentra con esa barrera donde te dicen, ay, qué bueno, tenés esta formación académica, tenés esta experiencia laboral, ¿qué pasó en el Claro, medio? Y bueno, en el medio. Claro, y ahí entramos en el bache, ¿no? Bueno, en el medio pasó una sociedad con un mercado laboral que no, si está embarazada no va a poder cumplir con el trabajo, mucho menos si está en posparto. Digamos, se desatan todas esas cuestiones que, por ejemplo, si uno lo analiza desde lo que son los derechos humanos, ¿no es cierto? ¿De dónde surge que una mujer que atraviesa una situación de posparto, donde tiene que recomponer su cuerpo y alimentar al bebé, ¿sí? Puede estar al 100% ocupándose de todo y no necesita quizás la asistencia del padre, porque no deja de ser una intervención quirúrgica, digamos, ¿no? Ya sea por cesárea o por situación de parto normal. Hay un proceso donde la mujer se tiene que recomponer a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, me parece que acá lo que también está faltando es la mirada del régimen de licencias, donde el padre a los 2 días tiene que estar nuevamente en la oficina, donde por ahí en Argentina también lo que nos impacta es esto de que si trabajás en el sector público, siendo varón, tenés 15 días de licencia, si trabajás en el sector privado tenés 2 o 3 días. Digo, no hay conciencia de que la mujer que dio a luz también necesita un apoyo, necesita una ayuda y poder recomponerse. Esa parte de la película tampoco se está viendo. Acá lo único que se analiza es, la mujer dio a luz, se ocupa de la criatura, el hombre vuelve a trabajar y todos hacen su vida. Digamos, estamos solapando por completo la recomposición de la persona y cómo de a poco tiene que ir funcionando, porque claramente la dinámica no va a ser la misma, o sea, va a cambiar la organización de la familia en cuanto a hábitos, en cuanto a horas de descanso, en cuanto a rutinas. De repente, si es una familia donde son primerizos, empieza en la rutina el control médico que antes no existía, empieza el tema de las asistencias a las escuelas, a las actividades recreativas. Digo, se pone en escena otro, digamos, otro enfoque de la vida cotidiana que claramente no puede ser transversal a uno de los dos progenitores. Por eso siempre, desde el derecho, lo que al menos desde mi espacio trato de fomentar es esto de el enfoque familiar, el trabajar con enfoque de familia y con enfoque de niñez y adolescencia, porque no son objetos. Los chicos son sujetos de derechos, son ciudadanos con derechos que así como tenemos los adultos, también lo tienen los chicos. Entonces no podemos cosificar a la niñez, no podemos tener un enfoque. Yo se pongo el ejemplo de si algunos son lectores de algunos grandes escritores y pensadores de la época, en una época se hablaba del famoso panóptico de Foucault, ¿no es cierto? La mirada desde arriba. Entonces, el análisis que se hace es desde la mirada adultocéntrica. No nos ponemos en la mirada desde los pies de ese niño o de esa niña, en sus deseos, en sus necesidades, en cómo cada uno tiene un rol activo en esa funcionalidad de familia. Cuando empecemos a entender que la familia se convierte en una sociedad, como pasa con las empresas, ¿sí? Con roles, con compromisos, con, digamos, un juego activo de intervención
pero de manera transversal hacia el grupo familiar completo. No es que se formó una familia y cambió la vida de uno de los dos, y la otra parte sigue haciendo su vida como que nada pasó en el medio. Digo, si la mamá se enferma y el padre tiene que ir igual a trabajar y la mamá enferma tiene que atender al hijo o a la hija, digo, no somos máquinas, lo que falta es una perspectiva desde el lado humano, somos personas, tenemos, digamos, defectos y virtudes, nos enfermamos, nos capacitamos, buscamos la manera de organizar un enfoque de trabajo que nos permita ser funcional a la familia que decidimos formar, porque si no esto entra un poco en el paradigma de lo que era el título del encuentro, ¿no? ¿Por qué tenemos que optar entre la familia o el trabajo remunerado? ¿Por qué no poder pensar en que ambas cosas coexistan desde otra mirada? Pero bueno, es mi punto de vista, ¿no es cierto? Que hay tantos casos, o sea, como tú dices muy bien, el tema de la primera infancia cuando son niños, la lactancia, después cuando son más grandes y se enferman, quién los cuida, o sea, el mercado laboral no está hecho hoy para el cuidado de la familia en su más mínima expresión. Nada. Y la Exactamente. tampoco, porque no es solamente un tema legal. Es que cuando tú dices, tengo mi hijo enfermo, quiero quedarme en la casa, o ¿qué hago? Te tienes una respuesta de como, oye, arréglatelas, así es la cosa, no sé cómo, da lo mismo, tu hijo, tu problema. Siento que un hijo es parte de una sociedad y que es importante, es el futuro del país, pero a todo el mundo le da lo mismo, no hay un sistema de cuidado y crianza. Hoy día el sistema se radica en que la mamá aterra. Y esa es la realidad y esas son las consecuencias que tiene, que están muy estresada, tenemos que renunciar al mercado formal y todo ese tema. Entonces es muy complicado porque no hay este sistema. Con la Exacto. Bueno, a raíz de eso estaría bueno que me puedas comentar desde esta sociedad civil, digamos, en cuanto a las propuestas que dijeron nos calzamos la mochila, que nos cuentes un poquito también ese proyecto, ¿no?, del cual vos recién me estabas hablando, de la propuesta en concreto para hacerse cargo desde la sociedad civil. No hay una bala de plata. No hay una bala de plata y yo creo que son muchas cosas que hay que trabajar. Lo que pasa es que no se puede trabajar todo en paralelo, porque se pierde fuerza. O sea, yo siempre digo, o sea, desde nuestra cuenta en Instagram siempre tratamos también de relevar el castigo a la maternidad y no solamente la importancia del teletrabajo, del proyecto que estamos trabajando. Alguien escribía ahí cómo se puede cuidar a los niños si no se preocupan de los cuidadores, por supuesto. O sea, alguien tiene que ejercer la responsabilidad y ojalá compartida, no solamente una persona, al menos de poder preocuparse de la infancia, de la adolescencia. Creo que esto tiene que ser un sistema que considera las empresas que tienen que tener un rol, los colegios tienen que tener un rol, el papá tiene que tener un rol, el papá presente y responsable, la mamá tiene que tener un rol, la tiene que tener otro rol, o sea, hay todo un sistema que tiene que estar interconectado entre sí. Hoy día en Chile eso no existe. Y eso en el fondo le pega la autoestima también de las mujeres, los proyectos. Salud. Al final Gracias. Es un impedimento para el profesional de la mujer. Creo que hay que sensibilizar y hay que proponer ciertos cambios legislativos que se puedan. Ahora, lo que pasa es que la ley, yo he llegado a la convicción que en este caso la ley tiene que acelerar el cambio cultural, porque el cambio cultural se debe a que tenemos un sistema capitalista. Yo soy ingeniero comercial, no pretendo aquí cuestionar el sistema, cómo funciona, pero lo que sí está claro es que lo que no tiene valor, no es remunerado, no tiene valor. Esa es la frase. Entonces, en el fondo, cuando tú hablas, no, la importancia de la infancia, y dices, sí, pero ¿quién gana plata con eso? Nadie. Ah, ya, bueno, no, arréglatela tú. ¿Okay? Entonces, es muy complicado de armar, y yo creo que es fundamental que la sociedad civil entera, nosotros, todos los que queramos, nos unamos y llevemos esto a donde se toman las decisiones en general, y en las capas medias, o sea, y en el mando medio también, porque ahí es donde tienes los principales problemas, las jefaturas así que están en las malas ondas, que te lo hacen... Sí, totalmente. Y además coincido esto que decís vos, ¿no? Perdón, pero estoy como con esta alergia del cambio de clima.
el tema este de la política, ¿no? De la falta de involucrarse mirando al niño como ciudadano o como futuro votante, pero como, digamos, un miembro más de la sociedad, con defectos, con emociones, con un montón de cosas. No se puede, digamos, relegar, porque no es que, a ver, acá en Argentina, por ejemplo, se discute mucho el tema de la capacidad progresiva de los niños a la hora de poder ejercer una efectiva defensa de sus derechos, ¿no? Desde la defensa técnica. Pero a ver, no es que un niño nació y vino al mundo y tiene decisión a partir de determinada edad. Ha transitado un camino. Entonces, hay un sistema educativo que es formador de conciencias. Yo recuerdo hace un tiempo, por ejemplo, había compartido una reflexión, y en esa reflexión lo que decía es, si estamos enseñando a los chicos desde el sistema educativo que hay una igualdad entre ellos, y entre el hombre y la mujer, entonces desde la mirada superior tenemos que empezar a cambiar costumbres, como lo es, por ejemplo, el régimen de licencias, que es distinto si sos hombre o si sos mujer, y si trabajas en el ámbito público o en el ámbito privado, porque más allá de que trabajes en el ámbito que trabajes, no dejas de ser un ser humano con derechos y obligaciones. No puedes estar condicionado al espacio de trabajo según el ámbito de aplicación o al sexo si naciste hombre o mujer. En lo personal, tengo 3 hijos. Tengo un nene grande, un varón de 13 años, y tuve la gracia de tener mellizos, varón y nena. Y cuando los veo, yo quiero ver una sociedad que sea igual para ellos, no que tenga más derechos el varón que la nena, y que la nena esté más retraída en ciertas cosas, porque eso también condiciona a la hora de tomar decisiones. Hay muchas mujeres que han decidido posponer la maternidad por no perder su proyecto de vida en lo económico, porque saben que quedan afuera del mercado de trabajo, o porque pueden no ser emprendedoras, o porque no le pueden dedicar el tiempo que requiere. Entonces, si hablamos de el ser humano, a ver, estamos hablando incluso de convenciones internacionales del año 1900, y ya en esa época se hablaba del respeto a la persona por el solo hecho de ser humano. Claramente, cuando hablamos de un sistema diferenciado por razones del sexo o por razones de dónde se desempeñan en sus tareas, estamos atentando a la normativa internacional, al menos de los países que forman, digamos, parte de esos acuerdos, ¿no es cierto? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenciones, tratados internacionales, digamos, no nos falta normativa, lo que nos falta es una efectiva aplicación de la misma y un sistema legal que sea, digamos, emparentado o que vaya en relación a lo que ya existe. No puede haber una norma inferior que sea violatoria de derechos humanos, porque ya sabemos que en lo que es la famosa, acá en Argentina vemos lo que es la pirámide de Kelsen, ¿no? La cuestión normativa. Entonces, por arriba está la Constitución y los tratados internacionales, y por abajo viene todo lo posterior, leyes, decretos, resoluciones. No puede ser que una ley laboral sea violatoria de la normativa internacional, porque ya los estados nos obligamos a eso. Tenemos la CEDAW, tenemos lo que es, viste, todo lo que tiene que ver con el tratado de protección para terminar con la discriminación de los derechos de la mujer. Entonces, hay normativa, pero sobrada, no es falta de normativa, es que lamentablemente tenemos una normativa inferior que tiene otras disposiciones que van en contra de esas decisiones que tienen otra raigambre, van por más arriba. Entonces, es fácil tomar medidas teniendo las herramientas. El tema es tener la voluntad política de llevarlas a cabo, por supuesto, porque después vemos quién gana o quién pierde, si ganan o pierden las empresas, si ganan o pierden las familias. Eso es lo que también hay que trabajar y que por ahí no se está viendo. Yo creo que la pandemia nos atravesó a todos, pero también fue un llamado de conciencia, de decir, bueno, a ver, tenemos la posibilidad de trabajar desde otro lugar, y de repente no a todos le hizo el mismo ruido, a cada uno le impactó diferente. Son varias cosas lo que tú has dicho, por eso he anotado bastantes cosas, pero yo creo que el problema que tenemos a nivel normativo es que son puras intenciones. Nosotros en Chile tenemos, o sea, ¡Claro! hemos ratificado
se me olvidó cómo se llama, es que es contra la discriminación contra la mujer. Hemos ratificado La CEDAW. 39 los niños. Tenemos una ley que se promovió el año pasado, se promulgó el año pasado, que está llena de buenas intenciones. El Estado propendrá garantizar que padres, madres y cuidadores tengan la disponibilidad que el niño necesita. El Estado prenderá puras, como decirle, intenciones, deseos, pero el proceso para lograrlo no existe. O sea, el postnatal está en la mujer 6 meses y el hombre no tiene nada. En Chile también. En el caso de Chile, el sector público mucho menos derechos que el sector privado. Es como al revés, digamos. Después, entonces, no tenemos herramientas para transitar ese camino. Es como lo que siempre digo, yo me imagino como, vamos a construir la casa, mira, aquí tienes los ladrillos, aquí tienes el cemento, aquí tienes las ventanas, pero ¿y dónde están las herramientas? No tengo la caja, no tengo las herramientas, no puedo construir. Entonces, eso es para mí, el ladrillo, el tratado de no sé, el otro, la ley de no sé cuál, que son puras intenciones, pero no tengo las herramientas, ¿cachai? Y lo que para ti y para mí hoy día es súper importante, lo voy a decir así crudamente, a la mayoría de las personas en la toma de decisiones les importa bien poco. Y se quedan en la buena. Apoyamos a los cuidadores, sí, estamos todos con los cuidadores, somos feministas, somos un partido no sé qué, ya, pero ¿qué hacemos en la práctica? ¿Qué herramientas damos? Claro. Entonces, ese es el real problema y en lo que tenemos que trabajar, como dices tú, ya no es en las buenas intenciones que ya están, que ya todo eso está dicho, pero cómo lo llevamos a la práctica. Y ahí son muchísimas las cosas que hay que hacer. Como decías tú, aquí hay muy fuerte, muy fuerte un movimiento de sábado postnatal de 1 año, muy fuerte. Porque las mujeres dicen, las mamás dicen, 6 meses es muy poco, yo no quiero que todo me saque la ley. También está fuerte que haya un postnatal para los hombres. Entonces son recursos. Son recursos. Claro. Creo es que este gobierno, no sé qué gobierno va a invertir esos recursos, yo no los veo. Tienes el tema del teletrabajo, que nosotros nos demoramos, no sé, entre 6 meses y 1 año, dependiendo de lo fuerte, en lograr que exista ese derecho al teletrabajo. Pero hay muchas cosas que hay que hacer. Y tenemos que pasar de los deseos a las herramientas legales, porque yo estoy convencida que la mentalidad de la empresa es completamente maximizar utilidades. Entonces, el tema ético, no los obliga, la ley no lo van a hacer. Claro. Bueno, a raíz de lo que vos estás comentando ahora, se me vienen 2 reflexiones. La primera, y un poco para clarificar a los que nos están mirando por ahí, no manejan un poco el tema del mundo del derecho. Por un lado, como vos bien citaste, tenemos leyes que hablan de intenciones. Lo que nos faltan son leyes operativas. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. O sea, el Estado se obliga a proveer las herramientas para. Fantástico. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer? Nos falta el cómo, nos sigue faltando el cómo. Eso como primera medida. Y después, como segunda medida, esto que vos decías de, a ver, tenemos muchas intenciones, pero a ver, y el sistema estaría dispuesto. Hay también como, y es horrible lo que voy a decir, pero es la sensación que me da, ¿no? Pareciera como que hay un enfoque egoísta en el sentido de que vos decís, pero vos decidiste tener hijos, pero vos decidiste, como diciendo, vos decidiste, bancátela. Entonces, es un comentario. No es así, o sea, perdón si es crudo o es cruel, pero me da la sensación que a como funciona hoy el sistema, va camino a eso. Digo, hay países, otra de las cosas que comentabas, el tema de la productividad. Hay países donde se ha comprobado que es más eficiente una persona que trabaja menos cantidad de horas, incluso en forma presencial, que una persona que trabaja una jornada completa. Y lo que pusieron como disparadores es, por ejemplo, la persona tiene un horario laboral, te pongo un ejemplo, no sé, trabaja presencial de 9 a 18 horas. Bueno, ¿qué pasa desde que pone el pie en la empresa? Y empiezan a descontar, ¿viste? Tiempos de baño, tiempo de salir a fumar, tiempos de descanso, tiempos de no sé qué otra cosa. Y llegaron a la cuestión, o digamos a la conclusión, de que esa persona fue productiva por ahí
6 horas, no 9. Hubo 3 horas de más. Entonces, ahí también surgió y se abrió un paraguas de decir, bueno, veamos la posibilidad de reducir la jornada de trabajo, porque le puede llegar a servir al empleado y porque le sirve a la empresa en términos de productividad. Hay personas que son más productivas en 4 horas eficientes, que están a full dedicándole al trabajo, que estando 8 o 9 horas. Y por ahí pueden llegar a combinar las horas que está el trabajo con las horas que los chicos están, si hablamos de chicos por ahí en edad escolar, chicos que están escolarizados, y ahí también funcionaría el esquema. Digamos, la cuestión está en ver alternancia y ver qué otros esquemas posibles existen que sean compatibles, sin descartar obviamente la posibilidad del teletrabajo, pero lo que digo es, ¿qué pasaría si los chicos están escolarizados y uno trabaja las horas que los chicos están en la escuela? Poder dejarlos en la escuela, asistir al trabajo, retirarnos antes para retirarlos de la escuela, y tener un régimen de derechos para los posibles casos que se pueden dar donde vos bien decías, mi hijo se enfermó, fantástico, en la presencialidad claramente voy a tener que faltar para poder ocuparme de él. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí habilito el auxilio del teletrabajo como chance, como alternativa. Después cada empresa verá la forma, ¿no es cierto? Pero digo, hay colores, hay matices que se pueden trabajar, no todo tiene por qué ser de determinada manera y en determinada cantidad de horas. El juego de la creatividad creo que es el que hoy estaría presente en una sociedad en constante evolución, donde, digamos, las propuestas, como lo que te comentaba recién en otros países, la reducción de la jornada horaria, no fue una hipótesis, digamos, se funcionó. Entonces, estamos hablando sobre cuestiones que han funcionado, que se pusieron en práctica y funcionamos. Entonces ya dejó de ser una utopía, un proyecto, una experiencia, una posibilidad. ¿Por qué no tomar esa medida y buscar esas alternancias? Creo que yo siempre me acuerdo de que una vez que nos juntamos con Fernando Arap, que él fue subsecretario de Trabajo del gobierno anterior, independiente si nos gusta o no hay gustado cómo ha hecho la pega, pero siempre él dice, las políticas públicas no son un paper. Como que en el fondo generalmente Claro. las personas tienden a pensar, oye, no, mira, porque a medida que te escuchaba lo pensaba, o sea, realmente es como, tú estás hablando de una especie de paper y que está súper bien formulado intelectualmente y en la práctica también. Si el tema, Griselda, es que cuando yo te escuchaba y decía, ¡ay, qué pega todo lo que está diciendo la Griselda! Porque, mira, lo que a nosotros nos costó que exista el derecho al teletrabajo, que se supone que después de la pandemia se debería haber dado natural. O sea, te mueres todo lo que nos costó de convencer al Ejecutivo, a los diferentes sectores políticos, fueron horas en el Congreso. Ya, si eso costó, lo que costó y lo que ha costado, porque todavía no tenemos la ley, no sabemos cuál es la letra chica, digamos, todavía no se ha aprobado. Imagínate, súmale la licencia más los permisos para poder cuidar. Las 40 horas en Chile se redujeron, pero para el sector privado, no para el sector público. ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué nadie, las personas que se supone que representaban al sector público, no estuvieron a la altura? Esa es mi muy humilde opinión. Pero entonces, esto que en la teoría suena como tan lógico, que yo lo encuentro que te juro que 1 más 1 son 2, o sea, que no estamos haciendo ni una integración, ni una raíz cuadrada, una cosa, bien a 2 más 2 son 4. Sí, sí. En el poder no está. Entonces, el punto es cómo lo hacemos llegar hasta allá. Y no solamente en lo que tú decías del qué, sino como el cómo. Porque el qué yo creo que está. O sea, tú le decís, oye, usted Claro. la mujer, sí, usted está con los niños, sí, todos estamos. Ahora está con aumentar las licencias del postnatal, está con dar permisos para los cuidados. Ah, chuta, es que hablaron con el ministro de Hacienda, ¿cuánto cuesta esto? Y el ministro de Hacienda te va a decir, no tengo presupuesto, y ahí hay que. Y eso es lo que te va a pasar. Claro. Entonces, Claro. creo que al final del día es que los países no han tomado el compromiso, o Argentina y Chile, por ponerle un nombre así, porque hay otros países como Australia y me gusta Australia, porque es un país que no es Europa, no es Escandinavia, ¿cachai? Que han tomado el compromiso de si estamos con ellos en los hechos, ¿cierto? Exacto. Y ellos, Exacto. no sé por qué, probablemente pues una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, entonces no hay tantos derechos por defender, no hay tanto odio también un poco, o sea, de hecho las cosas que nos pasaban a nosotros que cuando partimos con esto nos decían, no, pero el teletrabajo es delito.
Claro. ¿Me cachai? Es que no Bueno, y la sabes clase que popular. Oye, pero otra otra reflexión que me surge en esto del qué y el cómo, me pongo a pensar, cuando surgió el qué, o sea, toda la normativa en relación al qué, no teníamos las herramientas que tenemos hoy. Calculá que cuando yo te estoy hablando de normativa internacional y te hablo del año 1900, creo que, o sea, no existía ni el celular. Entonces, hay también un paso del tiempo donde esas leyes que fueron intenciones o deseos o lo que sea, hoy efectivamente podemos decir, vamos a elaborar propuestas para llevarlas a la práctica porque tenemos elementos que antes no existían. Eso es una realidad también. No existía la formación académica. Faltaba mucho un sistema educativo eficiente, formal. Hoy por hoy, digamos, tenemos la educación a nivel público, a nivel privado. Digo, no perdamos de foco el sistema educativo que tiene tanto peso en esto, sobre todo para los últimos años de escolaridad, donde a veces los chicos terminan el colegio y no saben qué hacer de sus vidas. Bueno, el paso siguiente, calculo, ir a la facultad. Pero ¿y si no tiene ganas de estudiar una carrera, quiere dedicarse a otra cosa, quiere dedicarse a trabajar en algún oficio por el cual no hay una carrera universitaria para ese oficio, se quiere dedicar a la música pero desde otra perspectiva? Digo, ahí también hay que establecer un nexo entre lo que es el sistema educativo y el mercado de trabajo, precisamente para las futuras generaciones, porque así como hablamos de los primeros años de vida, también hay una especie de palanca ausente en este paso entre lo que es terminar la vida de adolescente y empezar a transitar los primeros pasos de la vida adulta. En una primera etapa de vida estamos hablando de los primeros años de vida de una persona que viene al mundo. Lo primero que tiene es un contacto con emociones y sensaciones. Después se empieza a establecer un sistema de estímulos para desarrollar el habla, para aprender a leer, para aprender a escribir. Cuando estos chicos empiezan a evolucionar y terminan su sistema educativo, viene otra etapa para la cual en muchas sociedades no están preparados para enfrentar el mercado de trabajo, mucho menos para enfrentar un mercado tan dispar y tan discriminatorio en términos de ámbito y en términos sexistas y en términos de carencia de políticas públicas en materia de enfoque familiar. Entonces es fuerte, digamos, la pelota que recibe. Es como que vos estás en la parte de abajo de una montaña y te viene una pelota gigante rodando y ahora, ¡pum!, te cae esta realidad y ¿qué hago con este escenario? ¿No es cierto? Me parece que también hay un llamado de conciencia desde ese lugar. Sí, pero a mí me pasa que es como muy, hoy día lo veo como muy lejano. O sea, primero porque lo que tenemos que Claro. preocuparnos es que esa persona que es adolescente haya tenido durante su infancia los vínculos de apego que necesitaba, haya podido crear los lazos que necesitaba, que son parte de las herramientas y las competencias que va a necesitar para cuando es adolescente o cuando va a entrar a la universidad, poder tomar la decisión. Yo creo que en el fondo eso es como prevenir eso, más allá de que uno puede, yo tomo el punto de cómo uno pretende que una persona de 18 años decida cuál va a ser su futuro, ¿cachai? También creo que la formación Claro. continua. Yo soy ingeniera comercial y ejerzo, yo siempre digo, a pesar de ser ingeniera comercial, ¿cachai? He tenido que estudiar leyes, he tenido que estudiar psicología, he tenido que estudiar de todo para aprender. Pero yo creo que la prevención es importante y eso hoy día no le pone, nadie le pone el foco. Mira, yo creo que, como para que vayamos cerrando, lo que hemos hablado hoy día es como lo que tú y yo estamos convencidos. Yo creo que todos acá, las personas que nos siguen, están convencidas también y por eso nos han seguido, han estado conectados en el live. Pero es algo que está súper ausente de, no quiero decir poder la palabra, porque incluso ni siquiera es eso. O sea, la cantidad de comentarios que nos llegan a nosotros, ustedes quisieron tener hijos a perren, y que eso no lo dice una autoridad, eso lo dice una persona como el Silvestre, que dijo, de nuevo las mamás se están quejando, de nuevo los cuidadores, y me ponen a mí, ¿hasta cuándo se queja esta mujer? Me tiene agotado. La cantidad de veces que Claro. ese mensaje. Entonces, hay muchos temas paralelos, el qué y el cómo. Por otra parte, también la empatía. Claro. Hoy día nosotros
no sé cómo en Argentina, pero en Chile somos una sociedad muy individualista, entonces si a mí no me sirve lo tuyo, yo no lo voy a apoyar. Eso en otros países del mundo como Australia no sucede. Tampoco hay una preocupación por la salud mental. Yo creo que ahí Argentina está mejor que Chile. La salud mental, tú vayas al psicólogo acá y es como que te pusiste una soga al cuello y en verdad tienes un problema importante. Entonces, son muy... Bueno, vos sabés que acá en Argentina salió una ley por la cual en el mercado de trabajo las empresas que tienen un personal, digamos, superior, la flota de gente, ¿no? Superior a 100 personas, tienen que tener guarderías. Y ahí, en algún punto, está buena la medida para esas empresas, pero me parece que es discriminatorio o que está dejando afuera a otro sector trabajador poblacional. No se puede reducir, digamos, o sea, no se puede, tenés que tener la suerte de trabajar en una empresa con más de 100 personas para gozar de ese beneficio. Me parece realmente está buena la medida, pero es imperfecta. Y es un poco como, mira, acá hay un comentario, no sé si lo viste, que dice que se habla de incentivar trabajo formal, dice Calu, pero que nadie plantea qué horarios de trabajo formal que, digamos, no nos permiten cuidar a nuestros hijos y después nos quejamos de la crianza y de todo eso. O sea, es lo que te decía antes, es el sistema educativo que funciona por una parte, ese sistema laboral que funciona por otra parte, el sistema, las políticas públicas que funcionan por la política pública haciendo la sala cuna para ciertos... Entonces, todos están como, nadie conversa entre ellos, ¿cachai? Entonces, porque también hay familias que no quieren mandar a sus hijos a la cuna, bien enfermos, bien resfriados cuando son chicos, sobre todo invierno. Ahora yo tengo una amiguita acá en la casa enferma, están todos rotados, entonces yo creo que son sistemas que no conversan entre ellos y el punto es que la solución es súper compleja. O sea, es súper compleja porque la podemos hablar, estar de acuerdo y todo, pero por eso yo siempre digo, todo el mundo, hay que partir con algo. Ojalá escribir libros, o sea, te juro que yo me tengo puesto como meta del 2023 sacar un libro, porque un libro es una reflexión que las redes sociales no te permiten. Entonces, cuando tú tienes un libro, tienes micrófono, te preguntan, cuéntame de qué se trata tu libro, ya, entonces, para reflexionar de las diferentes realidades, en el fondo después cómo logramos el cómo en las políticas públicas, y así una serie de cosas que si yo quiero estar se queda la única con la bandera y todo el mundo dice, mira, no vamos a lograrlo, o sea, acá tiene que ser de todas partes el esfuerzo y obviamente se entiende que cuando uno tiene niños, cuando tiene trabajo, no hay mucho tiempo y cada uno apoya desde lo que puede y eso es cierto, pero es un tema, yo lo veo muy, muy complejo porque al final, incluso con el tema del feminismo, que se supone que acá en Chile somos feministas y un gobierno feminista, las mujeres las siguen discriminando y especialmente a las madres y las mismas mujeres. Eso es lo más claro. Son las mismas mujeres las que más van discriminando, entonces, y tratando mal, entonces está muy complejo, donde tenemos que tener un debate ideológico, digamos, y empático y humano, ¿cachai? Pero también hay que entender que muchas familias, sobre todo en Chile, son criadas machistas por las mismas mamás y que deconstruir eso en la cabeza de una persona cuesta mucho, mucho. Y no por estoy supuesto hablando de mi papá, estoy hablando de mi marido, lo que a mí me costó que él deconstruyera la imagen de hombre o de papá o de doctor que cuando era durante toda su vida en su familia. Entonces, como te digo, o sea, es es cultural, pero es cultural. Total. Y yo no veo cambios en las nuevas generaciones. Está bien, los hombres ahora están más aterrados, me imagino ya, pero yo creo que mucho más debería estar andando. Oye, quiero saludar ahí a la Paula que entró también, que está parte de nuestro equipo, que es socióloga y que está haciendo muchas cosas para... Eso te iba a decir. Vos sabés que acá en Argentina, por ejemplo, la justicia, cuando hablamos de menores judicializados, se trabaja precisamente con esto que ustedes manejan desde la sociedad, con el enfoque interdisciplinario, precisamente porque son mentes en desarrollo. Entonces,
hay que tener hay que buscarle la vuelta como para que converjan todos en un mismo punto, precisamente en pos de la salud mental y de un sano desarrollo de esas criaturas, ¿no es cierto? Así que eso que ustedes aplican en la sociedad, al menos acá en Argentina, en el sistema judicial, también se aplica. En los juzgados hay trabajadores sociales, se trabaja con equipos interdisciplinarios, se piden informes psicológicos, se hacen seguimientos con entrevistas con el grupo familiar, y todo. ¿Funciona ¿Cómo? bien? En la mayoría, hay casos que sí y hay casos que hay que lucharla, pero existen esos sistemas. Por ahí te pasa que, no sé, vas a una audiencia para asistir a un niño y está la trabajadora social y la defensora de menores y el juez para escuchar su voz, para escuchar sus deseos. Eso acá existe. Y de repente tenés otros tribunales, como te comentaba anteriormente, al tomar esto de la capacidad progresiva de, no, se entiende que a partir de los 13 años tiene madurez suficiente para expresar su voz. Yo considero que un niño cuando viene al mundo no es como que sale de una fábrica como cuando vos haces un auto y salen todos en serie. Cada niño crece en un distinto contexto socioeconómico y les toca vivir distintas realidades, pueden ser huérfanos de madre, de padre, pueden tener que calzarse la mochila de uno de los progenitores en ausencia del otro, y les toca crecer de golpe y desarrollar una conciencia por ahí a los 7 años, que por ahí un chico de 13 años que vivió otra realidad en un mundo de Disney, con una familia perfecta y una economía perfecta, y que le falta un grado de madurez totalmente diferente. Pero bueno, es mi punto de vista. La ley dice otra cosa, pero yo lo pienso desde el humano. Sí, bueno, mira, para ir cerrando ya, la Romina, que también Sí, es directora ejecutiva, dice, mucho no queremos sobreescolarizar a los niños, que es algo que entiendo que en Argentina no están así, pero aquí los niños entran a las 8 de la mañana, salen a las 4 de la tarde, y hay muchos programas de 4 a 7 para que los padres puedan trabajar. Entonces tú tienes a los niños desde las 8 de la mañana, y estamos hablando de niños chicos, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o sea, estamos hablando de 9, 11 horas, o sea, prácticamente claro. todo. O sea, son más horas en los establecimientos que en la casa, más o menos queda en ese esquema. Muchísimo, Sí, muchísimo más. Entonces, al final, sí, eso tampoco es la solución, pero como digo, el sistema escolar, nadie conversa entre ellos, no hay vaso comunicante y no hay no comunicación, claro, educación, y no se pone el foco en los niños, se pone el foco en que los padres claro. trabajar. Pero yo quiero cerrar con una nota de optimismo, ¿ya? Porque el problema es complejo, te digo que yo creo que es complicado, pero yo creo que hay optimismo porque por lo menos este live que está sucediendo, esto lo estamos conversando, son conversaciones que se están teniendo. Entonces eso siempre es un punto de partida, y lo que es más increíble es el apoyo ciudadano que esto tiene. Porque todos, porque no, si uno hace el esfuerzo, no es difícil empatizar con la causa. O sea, a nosotros nos pasó mucho, no solamente con parlamentarios, pero personas que te miraban y decían, ¿y ustedes qué quieren? Teletrabajo. ¿Y por qué? Para poder trabajar. Ay, ustedes no quieren trabajar. Y le decíamos, pero habla, entonces tenía que dar un paso y hablar con su hermana, y entendía, no, sí, pues mi hermana, y ahí tú, es una cosa que cuesta muy poco empatizar, y es algo que toca una fibra muy fuerte, que es tu familia, que es tu proyecto de Claro, Entonces, yo convencía exacto, que la fuerza ciudadana, el apoyo, esta fuerza leona que tienen mamás y que tienen papás y que tienen cuidadores, yo creo que si la soltamos de alguna forma, van a ser las que van a impulsar estos cambios que se dicen, ¿cierto?, de abajo para arriba. Y yo creo que por ahí, tal cual. va, porque hoy día con las redes sociales, con todo si hay algo eh, que tiene este sentimiento ciudadano, que conecta mucho con las personas, se puede medir, tú lo puedes medir, tú puedes medir, tienes más o menos seguidores, entonces eso, nosotros nos dicen mucho cuando vamos, oye, me han escrito no sé cuántas mamás y papás sobre este tema, chuta, que es importante. Entonces, si nosotros tenemos ese Claro que espíritu sí. y lo hacemos y lo canalizamos de buena manera, no en la pataleta, sino que en la propuesta, en el respeto, que es muy importante, vamos a lograr los cambios que necesitamos. Y yo, Tal cual. y para
cerrar, yo me acuerdo una vez que compartí una reflexión en TikTok diciendo, chuta, yo que le he dedicado toda mi vida al trabajo por la mujer y por los niños, ninguno quiere tener hijos, ninguna niñita quiere tener hija. Y sabéis que me ponían, es que Claro, de mamá con todo lo que te quejáis, obvio que no, chuta, yo decía, ¿cachai? O sea, ahí está como en el fondo claro, percepción, ¿cachai? tal Yo cual. tampoco lo quería hacer tener hijos, No, no, no. así que No, una locura, una locura. Bueno, Vero, la verdad que creo que fue súper rico este intercambio. Te súper agradezco por contarnos todo lo que están trabajando. Estuvo bueno esto de compartir conocimientos para ir avanzando en la causa. Yo desde mi cuenta siempre fomento el derecho preventivo y esto que ustedes hacen también tiene que ver con derecho preventivo. ¿En qué sentido? Que si bien se están atajando situaciones actuales donde efectivamente hay familias afectadas, en la medida en que esto se resuelva y avance, va a ser beneficioso para las familias futuras. Entonces, estamos preservando, digamos, tratando de resolver la situación actual, pero también estamos tratando de prever que las futuras generaciones que vengan con esta perspectiva familiar se encuentren con un escenario que no implique tantas batallas y que implique más ejercicio efectivo de derechos. Así que estuvo buenísimo y te no, y reagradezco. veamos qué otras cosas se pueden ir haciendo, porque al final también somos parte de un mismo mundo, un mismo continente. Entonces, Claro, el que yo como Chile lo voy a arreglar de una forma y Argentina de otra, yo creo que es súper interesante también ir viendo las diferentes experiencias que los dos países han tenido. Como te digo, nosotros se aprobó una ley de 40 horas que está implementándose gradualmente con flexibilidad hasta el 2024, eso va a tener una repercusión. Ustedes como Argentina, todo lo que tú me dices en el enfoque. acá también, sí, bueno, acá también se está hablando de ese proyecto. Están buscando, porque la ley actual habla obviamente de mínimo 48 horas, entonces se está hablando de ese proyecto también para ser aplicado acá en Argentina, pero por ahora es como un proyecto, todavía no hay nada efectivo, no hay nada firme al respecto. Mira, la Romina dice, nuestros queridos hermanos argentinos, somos el mismo pueblo separados por una cordillera. Totalmente, totalmente. Por eso empaticé muchísimo con tus videos, porque a mí como mamá y como profesional independiente también me afectó. O sea, yo no tuve otra, fue largarme independiente porque el mercado laboral formal claramente no estaba ni está óptimo a las necesidades que hoy tengo como mamá de tres hijos en edad de crecimiento en la que ellos se encuentran hoy. Pero bueno, la pandemia también me ayudó con la virtualidad y todo a poder ir creciendo y llegar a más personas y contactar con otros colegas y de a poquito ir saliendo adelante. Porque no es un camino fácil, pero no es imposible. Siempre que estemos todos conectados y colaborando en forma activa vamos a llegar a buen puerto. Así es, pues así que sigamos conversando, te digo, como te comentaba también está la Jackie, bueno, la Romina sigue hablando de maravillas de Argentina, está la Jackie Dutz, que es psicóloga, que podríamos en el fondo, mira, todo lo que haga sea crear sinergias para avanzar, siempre va a ser bueno, siempre va a ser bueno. Claro que sí. Todas las cosas no se logran, Claro que sí, pero así que solos va a ser difícil, pero juntos vamos a poder. Muchísimas gracias, Vero, por igual este a ti, espacio. que estés muy bien, un abrazo. Esto va a quedar guardado voy a tratar de, creo que puedo hacer una colaboración entre los dos, lo voy a tratar de hacer para que quede guardado en los dos Instagram. Ah, buenísimo, buenísimo, bárbaro, sí, cómo no, cómo no. Y lo subo también en el canal de YouTube para que pueda llegar a más Súper personas. bien. Un abrazo, que estés súper bien. Un abrazo, Vero. Saludos para todos. Gracias por Y muchas sumarse. gracias a todos los que estuvieron acá conectados pacientemente.